Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos Cristo abre los ojos. Agustín nos conduce más allá del milagro visible de la curación de los ciegos. Nos muestra que este acto no es solo una demostración del poder de Cristo sobre la naturaleza, sino un signo que apunta a una obra más profunda: abrir los ojos del corazón cegados por el pecado. Este mensaje nos recuerda que no basta con clamar de labios ni con escuchar de lejos, sino que es necesario perseverar en fe, clamar con la vida misma y recibir la luz de Cristo que disipa toda oscuridad. Así, el sermón nos confronta con una pregunta crucial: ¿vivimos aún en tinieblas o hemos recibido la visión espiritual que nos permite contemplar la gloria de Dios? Acompáñanos en esta edificante audiolectura. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Ten misericordia de nosotros, Señor, Hijo de David. Mateo 20:30. Número 1. Sabéis, santos hermanos, tan bien como nosotros, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el médico de nuestra salud eterna, y que con este fin nos esforzamos por la debilidad de nuestra naturaleza, para que nuestra debilidad no dure para siempre, pues asumió un cuerpo mortal para matar a la muerte. Y, aunque fue crucificado por debilidad, como dice el apóstol, vive por el poder de Dios. Son también las palabras del mismo apóstol. Ya no muere, la muerte ya no tiene dominio sobre él. Estas cosas, digo, son bien conocidas para vuestra fe. Y también se desprende de ellas que debemos saber que todos los milagros que realizó en el cuerpo sirven para nuestra instrucción, para que podamos percibir a partir de ellos lo que no ha de pasar, ni tener fin. Devolvió a los ciegos los ojos que la muerte cerraría algún día. Resucitó a Lázaro, que iba a morir de nuevo. Y todo lo que hizo, por la salud de los cuerpos, no lo hizo para que fueran eternos, sino para que se mantuvieran. Mientras que, al final, Él dará salud eterna incluso al cuerpo mismo. Pero como no se creía en lo que no se veía, mediante lo temporal, Él edificó la fe en lo invisible. Número 2. Que nadie diga, pues, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo no hace esas cosas ahora, y por ello prefiera lo anterior a las épocas actuales de la Iglesia. En cierto lugar, de hecho, el mismo Señor prefiere a quienes no ven, y sin embargo, creen, a quienes ven, y por lo tanto, creen. Porque incluso en aquel tiempo, la debilidad de sus discípulos era tan indecisa que pensaron que debían tocar a aquel a quien vieron resucitar para que pudieran creer. No les bastaba con haberlo visto, a menos que sus manos también tocaran sus miembros y las cicatrices de sus recientes heridas. Para que este discípulo, que dudaba, exclamara repentinamente al tocar y reconocer las cicatrices: «Señor mío y Dios mío». Las cicatrices manifestaban a aquel que había sanado todas las heridas en otros. ¿Acaso el Señor no podría haber resucitado sin cicatrices? Sí, pero conocía las heridas que había en los corazones de sus discípulos, y para sanarlas conservó las cicatrices de su propio cuerpo. ¿Y qué dijo el Señor a quien ahora se confesaba y decía: «Señor mío y Dios mío»? Porque has visto, dijo, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿De quiénes hablaba, hermanos? ¿Sino de nosotros? No es que hablara solo de nosotros, sino también de los que vendrán después de nosotros. Porque un breve instante después de desaparecer de la vista de los hombres, para que la fe se afirmara en sus corazones, quienes creyeron, creyeron sin verlo, y grande ha sido el mérito de su fe. Para obtenerla, solo trajeron el impulso de un corazón piadoso, y no el toque de sus manos. Número 3. El Señor hizo estas cosas para invitarnos a la fe. Esta fe reina ahora en la Iglesia, que se extiende por todo el mundo. Y ahora obra curaciones mayores, por lo que no desdeñó entonces exhibir las menores. Porque así como el alma es mejor que el cuerpo, así también la salud salvadora del alma es mejor que la salud del cuerpo. El cuerpo ciego no abre los ojos por un milagro del Señor, sino que el corazón ciego abre los ojos a la palabra del Señor. El cadáver mortal no resucita, sino que resucita el alma que yacía muerta en un cuerpo vivo. Los oídos sordos del cuerpo no están abiertos, pero ¿cuántos tienen los oídos de su corazón cerrados, pero se abren de par en par a la palabra penetrante de Dios? Así, creen quienes no creían, viven bien
quienes vivían mal, y obedecen quienes no obedecían. Y decimos, tal hombre se ha convertido en creyente, y nos maravillamos al oír hablar de quienes antes conocíamos como endurecidos. ¿Por qué, entonces, te maravillas de alguien que ahora cree, que vive inocentemente y sirve a Dios, sino porque lo ves ver, a quien conocías como ciego? Lo ves vivir, a quien conocías como muerto. Lo ves oír, a quien conocías como sordo. Pues considera que hay quienes están muertos en un sentido distinto al ordinario, de quienes el Señor habló a cierto hombre que tardó en seguirlo, porque quería enterrar a su padre. Deja que los muertos, dijo él, entierren a sus muertos. Seguramente estos sepultureros no están muertos en cuerpo, porque si así fuera, no podrían enterrar cadáveres. Sin embargo, ¿los llama muertos? ¿Dónde? Sino en el alma interior. Porque así como a menudo vemos en una casa, sana y próspera, al dueño de la misma yacer muerto, así muchos, en un cuerpo sano, llevan un alma muerta en su interior. Y a estos el apóstol los despierta así. Despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. Es el mismo que da vista a los ciegos que despierta a los muertos. Pues es con su voz que el apóstol lanza el clamor a los muertos. Despierta, tú que duermes. Y el ciego será iluminado con luz cuando resucite. ¿Y cuántos sordos vio el Señor ante sus ojos cuando dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga? Pues ¿quién estaba ante él sin sus oídos corporales? ¿Qué otros oídos, entonces, buscaba sino los del hombre interior? Número 4. Además, ¿qué ojos buscaba cuando hablaba con quienes sí veían, pero solo con los ojos de la carne? Pues cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta, comprendió que si se le mostraba el Padre, bien podría bastarle. Cuando aquel que era igual al Padre no le había bastado. ¿Y por qué no le bastó? Porque no fue visto. ¿Y por qué no fue visto? Porque el ojo con el que podía ser visto aún no estaba completo. Porque esto, es decir, que el Señor fue visto en la carne con los ojos externos. No solo lo vieron los discípulos que lo honraron, sino también los judíos que lo crucificaron. Él, pues, que deseaba ser visto de otra manera, buscó otros ojos, y por lo tanto, ¿a quién le dijo? Muéstranos al Padre, y nos basta. Respondió, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí, también ha visto al Padre. Y para que, mientras tanto, sanara los ojos de la fe, primero le dio instrucciones sobre la fe, para que pudiera alcanzar la visión. Y para que Felipe no pensara que iba a concebir a Dios bajo la misma forma en que entonces vio al Señor Jesucristo en el cuerpo, inmediatamente añadió, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Ya había dicho, quien me ha visto a mí, también ha visto al Padre. Pero la vista de Felipe aún no era lo suficientemente sana para ver al Padre, ni en consecuencia, para ver al Hijo, quien es coigual al Padre. Y así Jesucristo se encargó de curar, y con la medicina y el ungüento de la fe, de fortalecer los ojos de su mente, que aún eran débiles e incapaces de contemplar tan gran luz, y dijo, ¿no crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Quien aún no puede ver lo que el Señor un día le mostrará, no busque primero ver lo que debe creer, sino que primero crea que el ojo con el que ve puede ser sanado, porque sólo la forma de siervo se manifestó a los ojos de los siervos. Porque si quien no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, hubiera podido ser visto ahora como igual a Dios por aquellos a quienes deseaba sanar, no habría necesitado despojarse de sí mismo y tomar la forma de siervo. Pero como no había manera de ver a Dios, sino de ver al hombre, sí la había. Por lo tanto, él, que era Dios, se hizo hombre, para que lo que se veía sanara lo que no se veía. Porque él mismo dice en otro lugar, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Felipe, por supuesto, podría haber respondido y dicho, Señor, ¿te veo? ¿Es el Padre como te veo? Ya que has dicho, el que me ha visto a mí, también ha visto al Padre. Pero antes de que Felipe respondiera así, o quizás antes de que siquiera lo pensara, cuando el Señor dijo, el que me ha visto a mí, también ha visto al Padre, añadió inmediatamente, ¿no crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Pues con ese ojo aún no podía ver ni al Padre ni al Hijo, que es igual al Padre.
pero para que su ojo sanara para ver, fue ungido para creer. Así pues, antes de ver lo que ahora no puedes ver, cree lo que aún no ves. Anda por fe para que puedas alcanzar la vista. La vista no alegrará en su hogar a quien la fe no consuela en el camino. Porque, como dice el apóstol, mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y añade inmediatamente por qué seguimos ausentes o en peregrinación, aunque ya hemos creído. Porque andamos por fe, dice, no por vista. Punto 5. Hermanos, nuestra única tarea en esta vida es sanar este ojo del corazón por el cual Dios puede ser visto. Con este fin se celebran los santos misterios. Con este fin se predica la palabra de Dios. Con este fin se dirigen las exhortaciones morales de la Iglesia, es decir, las que se refieren a la corrección de las costumbres, a la enmienda de las concupiscencias carnales, a la renuncia al mundo, no solo de palabra, sino con un cambio de vida. A este fin se dirige todo el propósito de las divinas y sagradas escrituras, que ese hombre interior sea purificado de aquello que nos impide ver a Dios. Porque así como el ojo está formado para ver esta luz temporal, una luz celestial pero corpórea, y manifiesta no solo a los hombres, sino incluso a los animales más humildes. Para esto el ojo está formado para esta luz. Si algo es arrojado o cae en él, lo que lo desordena, queda excluido de esta luz. Y aunque rodea el ojo con su presencia, sin embargo el ojo se aparta de él y está ausente de él. Y aunque su condición desordenada no solo se vuelve ausente de la luz que está presente, sino que la luz para ver la cual fue formado le resulta incluso dolorosa, así también el ojo del corazón, cuando está desordenado y herido, se aparta de la luz de la justicia, y no se atreve ni puede contemplarla. Punto 6. ¿Y qué es lo que perturba el ojo del corazón? El mal deseo, la codicia, la injusticia, la concupiscencia mundana. Estos perturban, cierran, ciegan el ojo del corazón. Y sin embargo, cuando el ojo del cuerpo está descompuesto, ¿cuánto se busca al médico? ¿Qué ausencia de demora para abrirlo y limpiarlo, para que sanen y así se vea esta luz exterior? Hay un correr de un lado a otro. Nadie está quieto. Nadie se demora. Si la más mínima brizna cae en el ojo. Y Dios, hay que reconocerlo, creó el sol que deseamos ver, con ojos sanos. Mucho más brillante, sin duda, es aquel que lo creó. Y la luz que concierne al ojo de la mente no es de esta clase en absoluto. Esa luz es sabiduría eterna. Dios te hizo, oh hombre, a su imagen. Te daría con qué ver el sol que Él creó, y no te daría con qué ver a aquel que te creó cuando te hizo a su imagen. Él te ha dado esto también. Te ha dado ambas cosas. Pero amas mucho estos ojos externos y desprecias mucho el ojo interior. Lo llevas magullado y herido. Sí, sería un castigo para tu ojo. Si tu Creador quisiera manifestarse a ti, sería un castigo para tu ojo, antes de que sanara y sanara. Así pecó Adán en el paraíso y se ocultó del rostro de Dios. Mientras tuvo un corazón sano y una conciencia pura, se regocijó en la presencia de Dios. Cuando ese ojo fue herido por el pecado, comenzó a temer la luz divina y huyó a la oscuridad y a la espesura de los árboles, huyendo de la verdad y ansiando la sombra. Punto 7. Por tanto, hermanos míos, ya que también nosotros nacimos de él, y como dice el apóstol, en Adán todos morimos, pues todos éramos al principio dos personas. Si nos resistíamos a obedecer al médico para no enfermar, obedezcámosle ahora para ser librados de la enfermedad. El médico nos dio preceptos cuando estábamos sanos. Nos dio preceptos para que no necesitáramos médico. Los sanos, dice, no necesitan médico, sino los enfermos. Cuando estábamos sanos, despreciamos estos preceptos y por experiencia hemos experimentado cómo, para nuestra propia destrucción, despreciamos los suyos. Ahora estamos enfermos, angustiados, en el lecho de la debilidad. Sin embargo, no desesperemos, porque como no pudimos acudir al médico, Él se dignó venir Él mismo a nosotros. Aunque fue despreciado por el hombre cuando estaba sano, no lo despreció cuando estaba afligido. No dejó de dar otros preceptos a los débiles, que no guardaban los primeros, para no debilitarse, como si dijera, seguramente has sentido por experiencia que dije la verdad cuando dije, no toques esto. Sana, pues, ahora.
al fin, y recupera la vida que has perdido. Mira, yo llevo tu enfermedad. Bebe, pues, la amarga copa. Porque tú mismo has hecho míos esos tan dulces preceptos que te fueron dados cuando estabas sano, tan penosos. Fueron despreciados, y así comenzó tu aflicción. No puedes curarte a menos que bebas la amarga copa, la copa de las tentaciones donde abunda esta vida, la copa de la tribulación, la angustia y el sufrimiento. Bebe, pues, dice, bebe, para que vivas. Y para que el enfermo no respondiera, no puedo soportarlo, no quiero beber. El médico, aunque sano, bebe primero, para que el enfermo no dude en beber. ¿Qué amargura hay en esta copa que no ha bebido? Si es por contumelia, la oyó primero al expulsar a los demonios. Tiene un demonio, y por Beelzebú expulsa demonios. Entonces, para consolar a los enfermos, dice, si al dueño de la casa le han llamado Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Si los dolores son esta copa amarga, fue atado, azotado y crucificado. Si la muerte es esta copa amarga, también murió. Si la enfermedad se horroriza ante cualquier tipo de muerte, ninguna fue en aquel momento más ignominiosa que la muerte de cruz. Porque no en vano el apóstol, al exponer su obediencia, añadió, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Punto 8. Pero, puesto que se propuso honrar a sus fieles al final del mundo, honró primero la cruz en este mundo, de tal manera que los príncipes de la tierra que creen en él han prohibido que cualquier criminal sea crucificado. Y esa cruz que los perseguidores judíos, con gran burla, prepararon para el Señor, incluso reyes, sus siervos, hoy día, llevan con gran confianza en sus frentes. Solo que ahora no es tan evidente la naturaleza vergonzosa de la muerte, que nuestro Señor se dignó sufrir por nosotros, quien, como dice el apóstol, fue hecho maldición por nosotros. Y cuando colgado, la ceguera de los judíos se burlaba de él, seguramente podría haber descendido de la cruz, quien, si no hubiera querido, no habría estado en ella. Pero era mayor cosa resucitar de la tumba que descender de la cruz. Nuestro Señor, pues, al obrar estas cosas divinas y sufrir estas humanas, nos instruye mediante sus milagros corporales y su paciencia corporal, para que creamos y seamos sanados al contemplar las cosas invisibles que el ojo del cuerpo desconoce. Con este propósito, pues, curó a aquellos ciegos de quienes se acaba de leer el relato en el Evangelio, y consideren la instrucción que con esta curación comunicó al hombre que está enfermo por dentro. Punto 10. Consideren el desenlace del asunto y el orden de las circunstancias. Aquellos dos ciegos sentados junto al camino clamaron, al pasar el Señor, pidiendo misericordia. Pero la multitud que acompañaba al Señor les impidió seguir clamando. No supongan que esta circunstancia carece de un significado misterioso, pero con la gran perseverancia de su clamor, vencieron a la multitud que los retenía, para que su voz llegara a oídos del Señor, como si Él no hubiera anticipado ya sus pensamientos. Así pues, los dos ciegos clamaron para ser escuchados por el Señor, y la multitud no pudo contenerlos. El Señor pasaba y clamaron. El Señor se detuvo, y fueron sanados. Porque el Señor Jesús se detuvo, los llamó, y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Le respondieron, que se nos abran los ojos. El Señor actuó conforme a su fe, les devolvió la vista. Si ahora hemos entendido por enfermos, sordos, muertos, enfermos, sordos y muertos por dentro, busquemos también en este lugar a los ciegos por dentro. Los ojos del corazón están cerrados. Jesús pasa para que podamos clamar. ¿Qué significa Jesús pasa? Jesús hace cosas que duran solo un tiempo. ¿Qué significa Jesús pasa? Jesús hace cosas que pasan. Observen y vean cuántas cosas suyas han pasado. Nació de María, la que era virgen. Es siempre nacido. De niño fue amamantado. Es siempre amamantado. Recorrió las sucesivas etapas de la vida hasta alcanzar la plenitud del hombre. Crece siempre en cuerpo. La niñez sucedió a la infancia, a la adolescencia, a la juventud a la madurez del hombre en varias sucesiones pasajeras. Incluso los mismos milagros que realizó pasan desapercibidos, son leídos y creídos. Porque como estos milagros están escritos para que pudieran ser leídos, pasaron desapercibidos mientras se realizaban. En resumen, para no extenderme demasiado en esto,
fue crucificado. ¿Permanece siempre en la cruz? Fue sepultado, resucitó, ascendió al cielo, y ya no muere. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Su divinidad permanece para siempre. Sí, la inmortalidad de su cuerpo nunca fallará. Sin embargo, todas las cosas que él obró en el tiempo han pasado, y están escritas para ser leídas, y se predican para ser creídas. En todas estas cosas, pues, Jesús pasa. ¿Y qué son los dos ciegos junto al camino, sino las dos personas a quienes Jesús vino a curar? Demostremos a estas dos personas en las Sagradas Escrituras. Está escrito en el Evangelio: tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas debo traer, para que haya un solo rebaño y un solo pastor. ¿Quiénes son entonces estas dos personas? Una, el pueblo judío, y la otra, el gentil. No soy enviado, dice él, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quiénes les dijo esto? A los discípulos. Cuando aquella mujer de Canaán, que se confesaba ser un perro, clamó para ser hallada digna de las migajas de la mesa del Maestro, y por haber sido hallada digna, ahora se manifestaron las dos personas a quienes había venido, el pueblo judío, es decir, de quienes dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el pueblo de los gentiles, cuyo tipo representaba a esta mujer, a quien él primero había rechazado, diciendo: no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos. Y a quien cuando ella dijo: es cierto, Señor, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Él respondió: oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieras. Porque de este pueblo también era aquel centurión del que el mismo Señor dice: de cierto te digo que no he hallado tanta fe, ni siquiera en Israel, porque había dicho: no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di una palabra, y mi siervo sanará. Así pues, el Señor, incluso antes de su pasión y glorificación, señaló a dos personas: una a la que había acudido por las promesas a los padres, y otra a la que por su misericordia no rechazó, para que se cumpliera lo prometido a Abraham: en tu descendencia serán benditas todas las naciones. Punto 11. Presten atención, amados. El Señor pasaba, y los ciegos gritaron. ¿Qué significa este pasar? Como ya dijimos, Él hacía obras que pasaban. Ahora bien, sobre estas obras pasajeras se edifica nuestra fe. Porque creemos en el Hijo de Dios, no solo porque es el Verbo de Dios, por quien todo fue hecho. Pues si siempre hubiera permanecido en la forma de Dios, igual a Dios, y no se hubiera despojado de sí mismo tomando la forma de siervo, los ciegos ni siquiera lo habrían percibido para poder gritar. Pero cuando realizó obras pasajeras, es decir, cuando se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, los dos ciegos gritaron: ten piedad de nosotros, Hijo de David. Porque esto mismo que él, Señor y Creador de David, quiso ser también hijo de David. Lo hizo en el tiempo. Lo hizo pasando. 12. Ahora bien, ¿qué es, hermanos, clamar a Cristo, sino corresponder a la gracia de Cristo con buenas obras? Esto digo, hermanos, para que no clamemos a viva voz y nos quedemos mudos. ¿Quién clama a Cristo para que su ceguera interior sea disipada por Cristo al pasar? Es decir, al dispensarnos los sacramentos temporales, mediante los cuales se nos instruye a recibir las cosas eternas? ¿Quién clama a Cristo? Quien desprecia el mundo, clama a Cristo. Quien desprecia los placeres del mundo, clama a Cristo. Quien dice, no con la lengua, sino con la vida: el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo, clama a Cristo. Quien reparte y da a los pobres, para que su justicia perdure para siempre, clama a Cristo. Pues el que oye y no es sordo al sonido, venda lo que tiene y déselo a los pobres. Háganse bolsas que no se envejezcan, un tesoro en los cielos que no se agote. Que al oír el sonido, como si fueran los pasos de Cristo al pasar, clame en respuesta a esto en su ceguera. Es decir, que haga estas cosas. Que su voz resuene en sus acciones. Que empiece a despreciar al mundo, a distribuir sus bienes a los pobres, a estimar como nada lo que otros hombres aman. Que ignore las injurias, que no busque venganza, que dé la mejilla al que golpea, que ore por sus enemigos. Si alguien le ha quitado sus bienes, que no los reclame.
Si le ha quitado algo a alguien, que lo devuelva cuadruplicado. 13. Cuando comience a hacer todo esto, todos sus parientes, familiares y amigos estarán en conmoción. Quienes aman al mundo se opondrán a él. ¡Qué locura! Eres demasiado extremista. ¿Qué? ¿Acaso no son cristianos los demás? Esto es una locura. Y otras cosas similares hace la multitud. Gritar para que los ciegos no griten. La multitud los reprendió mientras gritaban, pero no acallaron sus gritos. Que quienes desean ser sanados entiendan lo que tienen que hacer. Jesús también pasa ahora. Que los que están junto al camino griten. Estos son los que conocen a Dios con los labios, pero su corazón está lejos de Él. Estos están junto al camino, a quienes, como ciegos de corazón, Jesús dio sus preceptos. Porque cuando se relatan las cosas pasajeras que Jesús hizo, siempre se nos representa a Jesús pasando. Porque hasta el fin del mundo no faltarán ciegos sentados junto al camino. Es necesario, pues, que los que están junto al camino griten. La multitud que estaba con el Señor reprimiría el llanto de quienes buscaban la sanación. Hermanos, ¿comprenden lo que quiero decir? Porque no sé hablar, pero menos aún sé callar. Hablaré entonces, y hablaré con claridad. Porque temo que Jesús pase y se quede quieto, y por eso no puedo callar. Cristianos malvados y desconocidos obstaculizan a los buenos cristianos que son verdaderamente sinceros y desean obedecer los mandamientos de Dios, escritos en el Evangelio. Esta multitud que está con el Señor obstaculiza a quienes claman, obstaculiza a quienes, es decir, a quienes obran bien, para que no sanen por la perseverancia, pero que clamen y no desfallezcan, que no se dejen llevar como por la autoridad de los números, que no imiten a quienes se hicieron cristianos antes que ellos, que viven vidas malvadas y envidian las buenas obras de los demás. Que no digan, vivamos como viven estos tantos. ¿Por qué no más bien como ordena el Evangelio? ¿Por qué quieres vivir según las advertencias de la multitud que los obstaculiza y no siguiendo los pasos del Señor que pasa? Se burlarán, te insultarán y te llamarán de vuelta. Clama hasta que llegues a los oídos de Jesús. Porque quienes perseveren en hacer lo que Cristo ha ordenado, y no consideren a la multitud que los obstaculiza, ni valoren mucho su apariencia de seguir a Cristo, es decir, su llamado cristiano, sino que amen la luz que Cristo está a punto de restaurarles más que el clamor de quienes los obstaculizan. No se separarán de Él en ningún caso, y Jesús se mantendrá firme y los sanará. 14. ¿Cómo se curan nuestros ojos? Para que, así como por la fe percibimos a Cristo pasar en la economía temporal, alcancemos el conocimiento de Él, que permanece inmóvil en su inmutable eternidad. Porque la vista se cura cuando se alcanza el conocimiento de la divinidad de Cristo. Que vuestro amor capte esto. Prestad atención al gran misterio del que voy a hablar. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en el tiempo nos inculca la fe. Creemos en el Hijo de Dios, no solo en la palabra, por quien todo fue hecho, sino en esta misma palabra hecha carne para habitar entre nosotros, que nació de la Virgen María, y en todo lo demás que contiene la fe, y que se nos presenta para que Cristo pasara, y para que los ciegos, al oír sus pasos al pasar, clamaran con sus obras, ejemplificando con su vida la profesión de su fe. Pero ahora, para que quienes claman sean curados, Jesús permanece inmóvil. Pues vio a Jesús inmóvil, quien dice, aunque conocimos a Cristo según la carne, ya no lo conocemos, porque vio la divinidad de Cristo hasta donde es posible en esta vida. En Cristo, pues están la divinidad y la humanidad. La divinidad permanece inmóvil. La humanidad pasa. ¿Qué significa la divinidad permanece inmóvil? No cambia, no se conmueve, no se aparta, porque Él no vino a nosotros para alejarse del Padre, ni ascendió para cambiar de lugar. Cuando asumió la carne, cambió de lugar. Pero Dios, al asumir la carne, al no estar en un lugar, no cambia de lugar. Dejémonos, pues, tocar por Cristo inmóvil, y así nuestros ojos serán sanados. Pero, ¿los ojos de quién? Los ojos de quienes claman cuando Él pasa. Es decir, quienes hacen buenas obras mediante esa fe que se ha dispersado en el tiempo, para instruirnos en nuestra infancia. 15. ¿Qué cosa más preciosa podemos tener que la vista sana?
Se regocijan quienes ven esta luz creada que brilla desde el cielo, o incluso la que emana de una lámpara. Y qué miserables se sienten quienes no pueden ver esta luz. Pero, ¿por qué hablo y hablo de todas estas cosas, sino para exhortarlos a todos a gritar cuando Jesús pase? Sostengo esta luz que quizá no ven como un objeto de amor para ustedes, santos hermanos. Crean, mientras aún no la ven, y griten para que puedan ver. ¿Cuán grande se considera la infelicidad de los hombres que no ven esta luz corporal? ¿Acaso alguien se queda ciego? Inmediatamente se dice, Dios está enojado con él. Ha cometido alguna mala acción. Así le dijo la esposa de Tobías a su esposo. Él gritó por el cabrito, temiendo que fuera producto de un robo. No le gustaba oír el ruido de ningún robo en su casa, y ella, manteniendo lo que había hecho, reprochó a su esposo. Y cuando él dijo, si te lo robaron, devuélvelo, ella respondió con insultos. ¿Dónde están tus buenas obras? ¿Cuánta ceguera la de quien mantiene el robo? ¿Y qué luz tan clara vio quien ordenó que se devolviera lo robado? Ella se regocijó por fuera con la luz del sol, él por dentro con la luz de la justicia. ¿Cuál de los dos estaba en mejor luz? 16. Es al amor de esta luz que os exhorto, amados, a que claméis con vuestras obras cuando el Señor pase, que resuene la voz de la fe, que Jesús se detuvo, es decir, la inmutable y perdurable sabiduría de Dios y la majestad de la palabra de Dios, por la cual todas las cosas fueron creadas, que os abra los ojos. El mismo Tobías, al aconsejar a su hijo, le instruyó a clamar, es decir, le instruyó a las buenas obras. Le dijo que diera a los pobres, le encargó que diera limosna a los necesitados y le enseñó, diciéndole, Hijo mío, la limosna no deja que entre en tinieblas. El ciego dio consejo para recibir y recuperar la vista. La limosna, dijo, no deja que entre en tinieblas. Le había respondido su hijo, asombrado. ¿Qué, pues, padre? ¿No has dado limosna, que me hablas a ciegas? No estás en tinieblas, y sin embargo me dices, la limosna no se deja llevar por las tinieblas. Pero no, él sabía bien qué era la luz sobre la que instruyó a su hijo. Sabía bien lo que veía en su interior. El hijo le tendió la mano a su padre para que pudiera morar en el cielo. 17. Para ser breve, hermanos, y concluir este sermón con un asunto que me conmueve profundamente y me causa mucha pena, vean cuántas multitudes reprenden a los ciegos mientras claman, pero que no los detengan. Quien quiera entre esta multitud que desee ser sanado, pues hay muchos cristianos de nombre y de obras impías, que no los desvíen de las buenas obras. Clamen entre las multitudes que los retienen, los llaman a regresar y los insultan, pues llevan vidas malvadas. Porque no solo con sus voces, sino con sus malas obras, los cristianos malvados reprimen a los buenos. Un buen cristiano no desea asistir a los espectáculos públicos. Precisamente en esto, al reprimir su deseo de ir al teatro, clama a Cristo, clama por ser sanado. Otros corren allí, pero quizás sean paganos o judíos. Ah, en efecto, si los cristianos no fueran a los teatros, habría tan poca gente que se irían de vergüenza. Así también los cristianos corren hacia allá, llevando el santo nombre solo para su condenación. Clama, pues, absteniéndote de ir, reprimiendo en tu corazón esta concupiscencia mundana. Aférrate con un clamor fuerte y perseverante a los oídos del Salvador, para que Jesús se detenga y te sane. Clama entre la multitud, no desesperes de alcanzar los oídos del Señor, porque el ciego del Evangelio no clamó en un lugar despejado, para que se le oyera en esa dirección, donde no había impedimentos. Clamaron entre la multitud, y, sin embargo, el Señor los escuchó. Y así también vosotros, incluso entre pecadores y hombres sensuales, entre los amantes de las vanidades del mundo, clamad para que el Señor os sane. No vayáis a otro lugar a clamar al Señor, no vayáis a los herejes a clamarle allí. Consideren, hermanos, cómo en aquella multitud que les impedía gritar, también allí los que gritaban fueron sanados. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.